Bom. La agenda de hoy. Bueno, un saludo a todos los que han llegado hasta este video. Hoy vamos a ponernos a hablar, a reflexionar acerca de la voluntad. ¿Cómo podemos definir la voluntad? ¿De qué se compone esa voluntad? ¿Qué la alimenta? ¿Cuáles son esas facultades que tiene la voluntad? Más bien, ¿para qué sirve? Y bueno, algunas conclusiones que queramos dar. Me gustaría que igual siempre de todo lo que yo esté aquí interpretando, pues ustedes formulen sus propias teorías, sus propias definiciones, porque igual todo esto yo me lo estoy inventando y quiero también ver qué es lo que piensa cada uno, cómo percibe cada uno todos estos conceptos y qué palabras les puede dar, porque al fin y al cabo todas estas son cuestiones como muy abstractas o filosóficas. Entonces, importante que enriquezcamos todas esas definiciones, todos esos diálogos y los pongamos en discusión, que los comentemos. Entonces, ya saben, los quiero escuchar, los quiero leer. Vamos a prender aquí la velita y empecemos. Ay, jue madre, casi me quemo. Y empecemos. ¿Qué es la voluntad? ¿Cómo podemos definirla? Desde mi experiencia, desde mi sentir, podría definir la voluntad como la energía que es emanada del espíritu. Es decir, una energía que proviene más allá de la materia, que corresponde a un orden más sutil, al mundo de lo espiritual, que no necesariamente tiene que ver con lo tangible, sino que reconocemos que algo más allá lo está moviendo. De hecho, pues podríamos decir que como somos seres conscientes, podemos percibir esa energía espiritual en el mundo. Digamos que dentro de nuestros sistemas de creencias, de las diferentes culturas y religiones que han habido, podemos definir como dos tipos de espíritu, del cual proviene esa voluntad, de los cuales podemos extraer esa voluntad o podemos, digamos, reconocerla, reconocer que existe. Uno sería el animista. ¿Con qué me refiero a animista? Todo lo que le podríamos atribuir un sentido trascendental, una especie de conciencia y existencia propias, unas características. Digamos que estos espíritus animistas vendrían de todas estas primeras creencias y definiciones del mundo. Este tipo de culturas que sostenían creencias animistas pues le atribuían personalidades a los animales, a los objetos, al entorno. Todo poseía, según este tipo de creencias, pues posee como una energía propia, un carácter, una especie de ánima que hay detrás de, no sé, un objeto o una criatura. Entonces, de aquí podemos sacar como tres tipos de espíritus, digamos, del mundo, que son animistas. Entonces, podríamos decir que hay un tipo de animales, criaturas, animales / criaturas. Se habla mucho del jaguar, de la serpiente, del águila, del cóndor, espíritus animales. De hecho, podemos reconocer en los animales que nos rodean, pues con los que más tenemos como afinidad y conexión, como los perros, los gatos y bueno, infinidad pues de animales, ya depende como de la percepción de cada uno. Podemos reconocer un espíritu detrás de ellos, que de alguna forma, como yo lo entiendo, es que como ese espíritu en sí no tiene una conciencia propia, está como mucho más ligado a la fuente, directamente a la fuente. Ese mismo espíritu no se pregunta de dónde es, ni tiene un sentido de separación, sino que simplemente entra en el flujo de la existencia. Es como, no sé, un animal depredador no se piensa en que es un depredador o en qué es lo que está haciendo, el dolor del otro animal, no, o sea, es simplemente depredador y se dedica a cazar. Y asimismo la presa tiene conciencia de lo que es y no intenta como alterar su naturaleza. O sea, no hay una voluntad individual detrás, sino que corresponde a una gran fuente, que es de la que deriva toda la vida, toda la ciencia, toda la composición de la materia, ¿cierto? Es como esa fuerza organizadora que podemos definir como Dios, el motor de la existencia, la unidad. Todos estos espíritus del mundo pues corresponden a esa unidad. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos como externo, pero realmente nosotros estamos siendo como lo externo dentro de la ecuación. Somos los que tenemos ese sentido como de separación de la existencia, ese olvido mortal que lleva la existencia humana consigo. De esos espíritus también están los elementales. Pues los elementos representan algo para nosotros, ¿cierto? Nos evocan una fuerza o un carácter específico. Entonces el fuego, el agua, la tierra, el aire, todos esos elementales pues
digamos que tienen su carga espiritual también de fondo. Y también los arquetípicos, que estos ya corresponden más a estructuras mentales que tenemos desde el subconsciente. Pero asimismo, esos arquetipos nosotros los interpretamos y los encontramos en el mundo. Podemos hablar, no sé, de la luna, que para nosotros representa un cierto arquetipo que tiene que ver con el mundo interior, con las ideas, con lo sutil, con lo femenino. Esos que ya tienen que ver más con lo arquetípico corresponden mucho a estructuras internas, pero sí o sí nuestra lectura del mundo exterior pues está condicionada a esos arquetipos, que son los mismos que se encuentran pues en el tarot, las claves que ya algunos conocemos. Y también podemos reconocer como otro gran tipo de espíritu, que ese ya es el que nos pertenece, digamos, a nosotros como seres conscientes, que sería el Espíritu Santo. ¿Qué es ese Espíritu Santo? Esa parte de nosotros, esa chispa divina que se sabe parte de un todo. Y no sabría qué decir, ya ustedes me podrían como ayudar con esa interpretación. No sabría qué decir si el sentido como de la independencia, el sentido de la conciencia y la capacidad de ver el bien y el mal y todo esto que hay detrás del fruto prohibido y toda la cosa, ¿será que esa misma chispa es lo que nos dota del Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo está para contrarrestar a ese ego, a ese sentido de separación de la fuente, de la divinidad, lo que nos vuelve co-creadores? ¿Será que es ese mismo Espíritu Santo? ¿O definitivamente el Espíritu Santo llega es para recordarnos que somos parte del Creador? Pues no sé si estoy muy volado, pero lo dejo ahí. Pero entonces tenemos que el Espíritu Santo nos dota de conciencia, de unos dones, que son capacidades que todos tenemos. Algunos están despiertos, otros están dormidos. Los dones de alguna forma están ahí para ser despertados. Es el gran potencial que tenemos como criaturas conscientes. Y bueno, esos dones pues cada uno los puede ir desarrollando y los puede como acrecentar y ponerlos sobre todo pues en servicio como del plan, del orden universal. Y también ese Espíritu Santo nos dota como de un sentido de lo trascendente. Nos permite reconocer a Dios en el mundo, en el otro. Es esa llama que nosotros vemos ahí detrás de los ojos de los demás, de las otras criaturas. Eso que percibimos como desde lo sutil también. Entonces sí, por eso podemos decir que se ha manifestado en tantas culturas y tantos sistemas de creencias diferentes a lo largo de la historia, porque ese sentido de lo trascendente pues nos obliga a buscar explicaciones, a elaborar sistemas, a reconocer como algo más allá. Por eso es que se hablan pues del yin y el yang, las energías y los chakras y los canales energéticos. O sea, es toda nuestra explicación también a ese mundo de lo que no entendemos, ¿cierto? De lo que reconocemos como superior o más allá de nuestro entendimiento. Podemos decir que esa voluntad que viene del espíritu, ya sabemos bien qué es lo que comprende todo el amplio espectro del espíritu. Se puede decir que esa voluntad se cultiva, se puede hacer crecer, se puede intencionar, se puede canalizar. Esa voluntad que se cultiva pues va a empezar a crecer, va a empezar a germinar. También a partir de cultivar esa voluntad pues se puede llegar a transferir, porque entonces yo puedo contagiar mi voluntad a los demás, puedo sumarlos a ella y ellos, o sea, al transferir esa voluntad pues los uno a mi causa o me uno a las causas de otros, porque también otros me transfieren su voluntad. Realmente todo es un intercambio equivalente. En la medida de que yo doy lo que yo soy, también recibo lo que los demás son o lo que me están entregando. Todo es como que de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. También esa voluntad se comparte. Es decir, no solamente puedo yo unirme a las causas de los otros y los otros a las mías, sino que también podemos tener causas en común que nos sostengan a todos. Eso que compartimos, que no necesariamente tiene que ver con el ideal de alguien o la necesidad de adoptar un bando dentro de nuestros paradigmas. No, es algo que se comparte y no es como digo, no es una ideología, no es una afiliación política o religiosa, no, es esa voluntad que se comparte. Y lo puedo poner tan solo con el ejemplo de asistir a una fiesta. El hecho de que haya una voluntad compartida de ir a reunirse en un solo lugar a una hora y fecha específicas, ya habla de una voluntad compartida, un elemento que nos atañe a todos.
a la vez podemos decir que nuestra voluntad transforma la realidad y el tejido social. Esa voluntad es capaz, como ondas en un estanque, de repercutir y crear todo un efecto en cadena o un efecto mariposa. Así de poderosa puede llegar a ser la voluntad. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la voluntad? ¿Qué podemos decir que es lo que llega a causar la voluntad, o qué es lo que pretende la voluntad? La inspiración. Podemos decir que la inspiración es eso que la voluntad enciende en nosotros. Y se puede ejemplificar con lo que pasa con una obra de arte. ¿Qué es una obra de arte? Es la voluntad de otro plasmada en un objeto material que termina adquiriendo una vida propia. Una persona, desde sus experiencias, desde su mundo interior, canaliza la voluntad para llevar una obra a cabo, para materializarla en el mundo. Algo que fue detonado por el mundo mismo. Ese germen de la creación es sembrado en el artista o en el creador. Y ese creador se encarga de materializarlo. Ahora, eso que se materializa, una vez está completo, o una vez se considera terminado, entonces empieza a adquirir una vida propia que puede afectar a los demás. Ya eso que hay sembrado, eso que hay contenido dentro de la obra, puede llegar a dialogar con la voluntad del otro, con sus más profundos deseos, con sus sentimientos más íntimos, con su mundo tanto consciente como inconsciente. Eso es lo que causa la voluntad, inspiración. Enciende una llama que ya fue encendida en la mente de otro, pero que ahora está contenida en otro recipiente, y va a encender otras llamas que se van a inspirar para hacer otra cosa. O sea, es algo muy loco, y yo entiendo que es un voladero de cabeza, pero espero hacerme entender con lo que estoy diciendo. Y esa inspiración puede ser de dos tipos, o al menos yo la reconozco de dos tipos. La inspiración por asociación, es decir, a mí alguien me dice algo que me sirve para atar dos puntos. Entonces yo, por ejemplo, estaba pensando en hacer una silla y alguien me dice, no, es que el mecanismo de los trípodes implica que tienen un cierto balance entre las tres patas que permite no tener una cuarta. Entonces yo ya conecto mi idea de las sillas con los trípodes y digo, bueno, voy a hacer una silla trípode, una silla que solo tenga tres patas. Las hay, ¿no? Creo que las hay. Es por asociación, es atar un punto con otro, que es lo que también se define mucho como creatividad, la capacidad de relacionar ideas. Pero entonces también hay otro tipo de inspiración, que es la inspiración por disociación. Es decir, cuando una obra, un momento, algo, a mí me remonta a un sitio más profundo, que ni siquiera tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo en el momento, sino que me está llevando a un plano mucho más allá, un plano como de lo trascendente, me está transportando como al mundo de lo etéreo, al mundo de las ideas. Me está desconectando como con la fuente y me permite extraer una información que ni siquiera, como digo, ni siquiera tiene que ver con lo que yo estoy percibiendo en sí, sino que funciona como de portal a un mundo más amplio del que yo puedo extraer cosas y me las traigo así de un momento a otro. No sé si les ha pasado que, no sé, viendo una película o escuchando una canción, terminan por allá lejísimos y hay un viaje como que de introspección de un momento a otro y usted termina hasta de pronto entendiendo algo de su propio ser o sacando una idea que uno dice, uy, pero a mí cómo se me ocurrió esto, o resolviendo un problema que hace mucho tiempo estaba reflexionando. Muchas veces hasta pasa en la ducha o en momentos en los que estamos distraídos. O sea, es esa capacidad de disociarnos de la realidad y entrar a ese mundo de lo no verbal, de lo no tangible, entrar a ese mundo de lo trascendental para extraer cosas. Y ambas son muy importantes porque entonces tenemos la facultad disociativa que nos remite a estados alterados de conciencia o a estados elevados de conciencia, y la facultad asociativa que nos permite unir puntos y materializar ideas. En últimas, para ir concluyendo, porque ya la reflexión se nos extendió mucho y espero que participen ahí en los comentarios con sus propias ideas, ¿cierto? Y sus propias conjeturas. Pero entonces, podemos decir que la inspiración es una canalización de la voluntad del espíritu. ¿Por qué? Porque entonces la voluntad proviene del espíritu, proviene de una energía más allá de la materia, proveniente del mundo espiritual. Ese mundo espiritual está en una orquesta cósmica, universal,
moviendo cada átomo, cada astro, cada ser, cada criatura, cada elemento de la realidad. Y si lo está moviendo, entonces eso que yo percibo del otro, eso que yo extraigo del mundo, me mueve a mí, y ese lugar a donde voy, eso en lo que yo transformo esa energía, ya después va a empezar a mover a los demás, va a entrar a afectar al mundo. Es algo teso y es un concepto un poco abstracto, pero entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo la ven? ¿Será que podemos decir que la inspiración es una canalización de la voluntad del espíritu? Yo sigo en esa reflexión y estaré seguramente en esa reflexión mucho tiempo, porque cada vez uno va descubriendo cosas nuevas, pero sí puedo decir que la voluntad individual es muy poderosa y nos puede llevar a lograr grandes cosas, pero cuando nuestra voluntad está unida a la de los otros, cuando nuestra voluntad responde a esa conciencia superior, realmente está cumpliendo un propósito, realmente está sirviendo al mundo. ¿Para qué tener una voluntad que vaya en contra de las voluntades de los otros? ¿De qué nos sirve un gran poder si solamente va a servir para la destrucción o si va a ser una fuerza del caos? Muchas personas utilizan su voluntad de maneras oscuras, y es en la unidad donde podemos encontrar la luz para nuestra voluntad, porque la podemos alimentar de lo que sea. Tenemos ese gran potencial espiritual, ese potencial divino de crear, ¿cierto? Pero entonces, ¿hacia dónde estamos dirigiendo esa fuerza? ¿La luz o hacia la oscuridad? Y a la vez, pues en un sentido más filosófico, ya como para dejar una frase, entendiendo como esta magnitud en el que se mueve la inspiración, ese origen del que vienen las ideas. ¿Será que uno tiene ideas o las ideas lo tienen a uno?